Muchas gracias, señor presidente. El año pasado, este Gobierno subió el sueldo de altos cargos del Ministerio de Transportes, mientras dejaba sin trabajo a miles de familias y cerraba los negocios de los españoles. Este año todo el Gobierno se ha subido el sueldo mientras la inflación se dispara y los hogares tienen que taparse con mantas más gordas porque su fanatismo climático hace que no puedan pagar la calefacción. Y la ministra nos dice que es este presupuesto, el de su ministerio, el más social de la historia. No para los transportistas, señora ministra, cuyas ayudas de jubilación se mantienen en menos de 10 millones, a pesar de que más de la mitad de solicitantes quedan excluidos por falta de presupuesto, privándoles de un retiro digno. Ha estado media hora leyendo presupuestos, pero no ha tenido la poca vergüenza de citar esta partida. ¿Será que los transportistas forman parte de esos a los que su Gobierno llama ricos o no la merecen por, como usted misma ha afirmado, son grupos de ultraderecha que están intentando someter a este país y que le hacen el juego a Putin, ¿verdad, señora ministra? Sin embargo, 10 millones para transportistas, 190 millones para sus políticas migratorias, que, como ya reconoció el anterior ministro de Estado de Transportes hace 2 años, es ambiciosa, amplia, excede de este ministerio y obedece a las directrices marcadas por una agenda globalista, por supuesto, que fue cesado justo inmediatamente después de hacer estas declaraciones que intentaron hacer desaparecer. Son el Gobierno de la propaganda, pero lo que esconden detrás son la hoz y el martillo y el foro de Davos, por supuesto. Son lobos con piel de cordero. Dicen que estos presupuestos son los más sociales de la historia, pero, como le he dicho, privan de un abandono digno a los transportistas. Pero no solo eso. Dicen cuidar a las clases trabajadoras, pero las asfixian a impuestos. Hablan de despolitizar la justicia, pero lo que ansían es su control. Dicen proteger a las menores y mujeres, pero sacan de cárceles a violadores y se oponen a investigar la prostitución de menores tuteladas en Baleares. Dicen querer acabar con la corrupción, pero quieren eliminar los delitos de sedición y malversación. Dicen que hay que acabar con la contaminación, pero nuestro autócrata presidente moviliza un Airbus y el Falcon para asistir a la cumbre del clima. Y aquí el Partido Popular no se diferencia en absoluto de los socialistas, porque Feijóo, otro cómplice de la misma agenda globalista, pide que se retiren los vehículos de más de 10 años de un plumazo, lo que provocará que decenas de miles de familias se queden sin coche, convirtiéndolo en un bien de lujo, y Moreno pide a Sánchez que la cumbre de 2025, la cumbre del clima, se celebre en Andalucía. Nos lo merecemos, dice. No, señores del Partido Popular y del Gobierno, lo que se merecen los españoles son unos presupuestos que velen por su presente y su futuro, que no les expolien el fruto de su trabajo a base de impuestos para despilfarrarlo en un reparto del pastel destinado a asegurar los pactos de gobierno con quienes quieren destruir España. Lo que merecen son unos presupuestos que aseguren el estado de bienestar de todos los españoles y no de los políticos, sindicatos y chiringuitos. Lo que merecen son unos presupuestos que permitan a los jóvenes acceder a una vivienda, formar una familia, poder ahorrar y prosperar y no tener que mirar el precio que supone llenar el tanque de gasolina o encender la calefacción. En resumen, presupuestos que no obedezcan a una agenda impuesta que ningún español ha elegido, porque ¿quién ha votado su destructiva Agenda 2030, señores del Gobierno? La medida estrella, 665 millones para la gratuidad de los viajes de cercanías y media distancia, una medida que, ante la falta de control, ha provocado caos y que los trenes viajen prácticamente vacíos a pesar de constar aforo completo, impidiendo a otros usuarios hacer uso del tren. Y ello mientras las tarifas de Renfe se incrementan para AVE y larga distancia, mientras también se incrementan los billetes de avión nada menos que un 24% respecto de 2019 y AENA depende de una solución regulatoria para salvar su sobrecoste eléctrico porque, oh sorpresa, dependemos energéticamente de terceros países. Habla de un largo listado de presupuestos para infraestructuras que, como usted no tiene límite de tiempo, me es imposible repetirle, pero yo le respondo con una sola palabra, me basta: inejecuciones. Los proyectos de infraestructuras inejecutados año tras año. Y los pocos que se ejecutan, cuanto menos, son insultantes, como el trenecito a pedales de Extremadura. ¿Me podría explicar, por cierto, qué son esas infraestructuras que usted nos dice con perspectiva de género? En vivienda, la ocupación ilegal en España ha aumentado un 40% desde 2018. Ni un solo euro de estos presupuestos destinados a combatir la ocupación. Pero, claro, según la ministra de Igualdad, es un problema inventado por la derecha. Por cierto, están todos invitadísimos al foro que hace este viernes el Grupo Parlamentario Vox sobre la ocupación y ocupación. Asistirán grandes profesionales y víctimas de este fenómeno. Igual aprenden algo. Nos habla
Nos habla, señora ministra, de fomentar vivienda. ¿Qué fue de su plan 20.000 viviendas de 2018? Se lo digo yo. Todo propaganda. 0 entregadas. La Ley de Vivienda, por su parte, lleva atascada 2 años. Aprobación que el Gobierno está retrasando porque ya se llevó la reprimenda del Consejo General del Poder Judicial, informe negativo incluido que rechaza la Ley de Vivienda de este Gobierno. Aún así, tanto la ministra como los representantes del Gobierno dicen que sacarán adelante el texto pactado. ¿Y a qué nos recuerda esto? A la ley de solo sí es sí. Se dirige directamente a destruir lo que dicen proteger y, en este caso, va a destrozar la oferta de la vivienda, imposibilitando aún más el acceso, especialmente para las clases trabajadoras. Todo un historial para recordar. Están escribiendo las páginas más nefastas de la política española. Por último, no se pueden apoyar unos presupuestos sustentados en suprimir, que no rebajar, no se equivoquen, el delito de sedición con el pretexto de homologarse con Europa. ¿Por qué no se homologan en la condena del comunismo? Quienes, por cierto, inventaron las checas para torturar y asesinar. Eso se lo recuerda al diputado de Podemos, que esta mañana ha dicho que la democracia en España existe gracias a los comunistas. Este régimen ha sido condenado por Europa, equiparándolo al nazismo por sus crímenes. Y ustedes, en cambio, no solo gobiernan con comunistas, sino que además les pagan la publicidad institucional con el dinero de todos los españoles, conmemorando el centenario del Partido Comunista de España, cuya ideología criminal tuvo que tender un telón de acero del mar Báltico al mar Mediterráneo para que nadie escapase de su tiranía, que tiene esclavizada la isla de Cuba y que hace que los venezolanos emigren por millones. Para concluir, el Gobierno sanchista se erigió en base a una moción de censura que iba a acabar con la corrupción, y sí iban a acabar con ella, pero por la vía de la derogación, tanto de la sedición a cambio de que los golpistas les aprueben estos presupuestos, como de la malversación de caudales públicos, y para, de paso, salvar a Sánchez y Griñán por el ansia personal de mantenerse en Moncloa y asegurar su propio estado de bienestar. Venden España al peor de los postores y con el dinero de todos los españoles. Y concluyo, señor presidente, como ha dicho señora ministra, no están dispuestos a renunciar a ningún voto, pero sí que están dispuestos a renunciar a su dignidad para aprobar estos presupuestos de la ruina. Muchas gracias. Gracias.